buenos días a todos. Muchas gracias por conectar a este espacio en donde, como todos los viernes a las 8 a.m., los invitamos a que se tomen un café con nosotros, con Tacum, su partner Gold de Monday para Latinoamérica, en donde compartimos información relevante, ¿sí? De monday.com, casos de uso, en donde consideramos que encuentren relevancia para sus procesos del día a día, que encuentren utilidad en estos webinars para llevar, digamos, a cabalidad algún proceso en el que, no sé, en sus proyectos, en su día a día de CRM, en sus proyectos de marketing, en sus tableros de desarrollo de software como tal. Hoy, 28 de octubre, nuestra agenda entonces es que veremos cómo hacer fórmulas en monday.com y obtener información para el seguimiento de tus KPIs. Me presento, mi nombre es Robinson Jaramillo, soy Solution Consultant para Tacum Soluciones. Entonces, comencemos, démosle paso a nuestra agenda del día y veremos la introducción como tal a la columna fórmula, veremos casos de uso y posteriormente pasaremos a las preguntas. Me dirigiré al tablero como tal, en donde las fórmulas, pues efectivamente las vemos en nuestro día a día y lo que conseguimos con ellas o buscamos con las fórmulas es poder simplificar nuestros procesos y poder llevar métricas más acertadas para una evaluación frente a nuestro comité, a nuestros líderes de procesos, en donde, por ejemplo, en las diferentes áreas como financiera, tener digamos, estos ejercicios del día a día, pues, digamos, mucho más ágiles y mucho más acertados de pronto en respuestas hacia nuestros compañeros internos a nivel de compañía o externos hacia nuestros clientes, en donde, por ejemplo, desde compras, tener esa agilidad de respuestas de nuestros proveedores y como tal llevar todo mucho más acertado. Esto con el fin de efectivamente agilizar estos procesos y tener métricas e indicadores acertados. Dentro de Monday, pues efectivamente nos ofrece una herramienta bastante poderosa que es la columna de fórmulas, la cual podemos adicionar a nuestro tablero desde el menú de columnas. Y esta columna nos va a brindar una experiencia como si estuviéramos trabajando en una hoja de cálculo, y bien puede hacer una hoja de Excel. Para todos aquellos fanáticos de las fórmulas, encontrará que dentro de esta herramienta que nos ofrece Monday, pues se vuelve mucho más dinámico y mucho más fácil crear esas fórmulas para nuestros procesos. Y cada vez que, pues, efectivamente adicionamos una columna de fórmula, encontramos unos parámetros inmersos en ella, en donde, por ejemplo, las funciones que hacen parte de la construcción de esas fórmulas, pues no solamente las vamos a encontrar acá, sino que también vamos a tener una descripción de qué significa cada una de ellas y posteriormente también tener una construcción como ejemplo de esa fórmula, la cual podemos copiar y pegar fácilmente. Por ejemplo, yo podría usar esta de acá. Voy a usar esta. Le doy clic sobre ella y podría utilizar entonces este modelo de fórmula para, digamos, trabajar sin ningún problema. Las fórmulas como tal nos van a mostrar unos indicadores cada vez que de pronto haya errores de edición de esa fórmula, lo cual va a ser un plus bastante interesante
que a diferencia quizás de una hoja de cálculo no me va a mostrar, por ejemplo. Y aquí lo voy a encontrar interesante porque voy a tener la certeza de que voy a estar construyendo una fórmula exacta para, digamos, un proceso en particular. Las fórmulas se extienden pues en nuestro día a día a muchísimos casos. Podremos tener diversos casos de nuestra columna fórmula. Y como bien, esos casos aplican a todas las áreas y dentro de esta columna, terminando de explicarla, pues no solamente encontraremos esa función como tal que hará valor a esa construcción de columna, sino esa construcción de fórmula, perdón, sino que también tendremos la opción de llamar las columnas que van a ser parte de esa fórmula para tener ese proceso o esa evaluación como tal. También podremos tener constantes que también efectivamente van a sumar valor a la construcción de esa fórmula. Y en casos de uso, por ejemplo, podemos tener un tablero donde podemos calcular o eliminar o adicionar días a una fecha. Por ejemplo, si tenemos un tablero de desarrollo en donde necesito validar esos sprints, esas historias de usuario y efectivamente teniendo una columna de fecha de vencimiento, yo pueda a través de una fórmula que nos plantea Monday, poder adicionarle días a esa fecha de vencimiento para ese sprint, ¿sí? En donde si yo me voy a la fórmula y la fórmula nos ofrece este modelo en donde la fecha de formato me adiciona esos días a la fecha de vencimiento. Y aquí yo voy a poder decidir qué tantos días le voy a asignar a ese sprint en particular. Y efectivamente se sumará ese valor a mi fórmula. Y desde aquí yo podría entonces ver esas diferencias en un solo clic, ¿sí? Una vez ya creada esa fórmula en particular. Tenemos casos, por ejemplo, de cómo calcular los días entre una fecha y hoy. Esto nos servirá, por ejemplo, en proyectos en donde yo tengo unos proyectos definidos y necesito que se cumplan las fechas, ¿sí? Que se han estipulado para esos proyectos. Entonces tendré una fórmula que me permitirá ver ese conteo regresivo desde que se creó el proyecto hasta, digamos, perdón, que se ha estipulado, digamos, esa fecha para que se cumpla ese proyecto y me haga ese conteo regresivo hasta el día de hoy. Entonces, con esa fórmula de redundar los días a la fecha de vencimiento a hoy, tendremos como resultado esa fecha, esos días en particular. Por ejemplo, acá ya estoy desfasado 2 días. Por ejemplo, así tendré como tal esas variables. Hola Robinson, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Robinson, ahorita que estabas en el primer ejemplo, en el de eliminar o adicionar días, esa primera, me causa mucha curiosidad precisamente las fórmulas que has utilizado. Me gustaría de pronto que dieras clic en esto de los días adicionales y miremos un poco como el caso de uso, ¿no? Entonces, porque lo que veo es una oportunidad para que nuestros clientes, digamos que trabajan como tú lo mencionabas, con proyectos o sencillamente con actividades, ¿no? Tienen una fecha de vencimiento, que es la columna que tienes ahí de primera, una fecha de vencimiento, que está al lado de las historias de usuario. Una fecha para entregar un reporte, para hacer un informe, para cumplir una actividad. Y finalmente necesitan de manera posterior hacer un recordatorio unos días al futuro. Digamos, yo termino una actividad el lunes, pero necesito hacer una segunda fase de esa actividad días después. Entonces, para no tener que manualizar el tema de poner la segunda fecha, lo que se puede utilizar es
es ese tipo de fórmula. Por favor, dale clic en días adicionales para que analicemos, no en la otra, en la columna de días adicionales. Ujú. Días Columna de adicionales, esa, listo. Entonces, ahí tú simplemente pones al futuro cuál es digamos, los días hacia el futuro que hay que adicionar, cuál es la función de esa columna. Bueno, particularmente, pues fue una construcción que hice, pues basada en el ejemplo, pero digamos que el caso particular me está llevando a adicionarle días a esa fecha de vencimiento. Ok, ¿Sí? esos días adicionales entonces está en la fórmula, en el formato de días, ¿cierto? Es ahí donde se pone. Entonces, según veo, para que nuestros clientes y quienes van a ver el video entiendan muy bien, las funciones que estás utilizando, que en este caso son format day, que es diferente a add days, por lo tanto, pues uno adiciona días y el otro formatea la fecha como tal que va a dar el resultado. Eso se encuentra en la opción de funciones, ¿correcto? Exacto, así es. Listo. Entonces, para construir esa fórmula, ¿uno la encuentra tal cual en las funciones o toca armarla por pedazos? ¿Cómo funciona el tema? Digamos que podemos tener digamos, la acción de crearla desde cero, ¿sí? Sí, O bien podríamos traer digamos, esta fórmula y pegarla ok. en este espacio y ya comenzar a rellenar. Por ejemplo, es más, voy a, por ejemplo, a llamar otra fórmula. Voy a tomar esta fórmula, ¿sí? Y bien yo podría tomar la fórmula, llevarla a otra columna de fórmulas, copiar esa información y efectivamente, si yo voy a llamar otra columna y sumarla a esa fórmula en particular, lo que voy a hacer entonces es que me dirijo a las columnas, ¿sí? Y ahora ya no voy Sí, a poner las fechas de vencimiento, sino las fechas adicionales. sí. Por ejemplo, días adicionales. Y ahora lo que voy a hacer es darle en configurar la fórmula y voy a obtener otro resultado. ¿Sí? Excelente. O sea, se puede reciclar una fórmula que ya existe en el tablero. Y Exacto. si fuéramos Digamos, a armarla desde cero, ¿podríamos armar esa que tienes de formato días, la claro que que sí. acabas de hacer desde cero, como para que veamos cómo realmente desde cero empieza a nacer ese resultado? Claro que sí. Entonces, le vamos a dar Format Day, ponemos a las funciones en particular, en la opción de funciones, ya como les dije, cada que se posicionen digamos, en una de las opciones de fórmula, vamos a tener una descripción de esa fórmula para ser utilizada. Por ejemplo, vamos a buscar la de Format Date. El orden de los factores finalmente no altera el producto. Tú empiezas por el format date, yo empezaría por el add dates, porque como en mi Exacto. propósito es adicionar días, empiezo por adicionar los días. Entonces, primero adicionaría los días yo, ¿no? Yo pondría el add days, Add porque Date. vamos a sumar unos días. Entonces, busca la fórmula de Add add days. Dates. Correcto. Entonces, ya traigo la función que me va a sumar los días. Posteriormente, estamos viendo que lo que se va a hacer es poner la columna que es la fuente o la base sobre la cual se van a sumar los días. Entonces, ahí tendríamos que seleccionar la columna, ¿correcto? Así es. Entonces seleccionaríamos, por ejemplo, la columna de Fecha de vencimiento. fecha de Que vencimiento. es el punto de partida. Entonces, ahí Es, ya tendríamos una fórmula que nos sumaría unos días a la fecha de vencimiento, pero ahí le falta, cierto que le falta es cuántos días le va a sumar, ¿correcto? exacto. Entonces aquí, después del paréntesis, lo que voy a hacer es que le voy a sumar, le voy a poner una coma y esa coma efectivamente me va a indicar de que le ponga esos días que necesito. Aquí la Déjalo fórmula ahí, déjalo ahí sí. a ver qué resultado nos da sin el format de y configura la fórmula. Ok. Bueno, salido Se de nos ella, fue. se nos fue. Efectivamente, si Eso es no, importante para que los clientes también sepan
que si en algún momento les pasa esto mismo, dan un clic por fuera, se les borra la construcción. Tienen que ir muy rápidamente a darle el botón azul de configurar la fórmula para poder que de inmediato les grabe. Exacto. Entonces tendremos aquí fecha de vencimiento. Y la coma para poner los días que vas a sumar. Para poner los días que voy a sumar, 23 días. Y voy a darle configurar. Listo, entonces miremos en su amplitud, abre la columna para ver qué tanto texto nos salió. Miren, mira lo interesante porque tienes la construcción con el format day, porque nos sale una fecha sumamente amplia. ¿Qué tanto nos muestra esa fecha? Nos muestra, inclusive está en inglés, ¿sí? Y nos muestra una cantidad de datos que quizás nosotros no querramos ver la fórmula en esa presentación, ¿correcto, Robinson? Así es. Entonces es ahí, supongo yo que es por eso que tú pones el format date, que es lo que le va a dar formato a ese resultado, ¿cierto? A ese resultado, así es. Particularmente, yo podría utilizar otras fórmulas en donde, por ejemplo, le voy a digamos, a quitar, digamos, esa amplitud de resultado y voy solamente a mostrar un resumen de esa fecha, ¿sí? Entonces, sí, porque ahí tienes una función diferente que es left. Exacto. ¿Qué es lo que hace left, Robinson, para que nuestros clientes también entiendan muy bien cuál es esa función? Exacto, mira, entonces lo que hace el left como tal, entonces, como les digo, pueden ir acá a la descripción, extrae una cantidad dada a caracteres del lado izquierdo, o sea, me resume esos caracteres digamos, al nivel de caracteres que yo decida ponerle o que decida que quiero que me aparezca dentro de mi columna. Y supongo que esa es la siguiente cifra, la última cifra que tienes, ¿no? Para que aplique, le está restando 8 caracteres al resultado, por eso te da, pero súper bueno. O sea, nuestros clientes en este momento están dándose cuenta que Monday nos puede suministrar una cantidad de funciones maravillosas para obtener unos resultados que evidentemente no son solo numéricos, sino que son también alfanuméricos e inclusive aplicar la fecha. No, genial, Robinson. Gracias por esa claridad, pero por favor continúa con las otras. Vale, muchísimas gracias. También efectivamente, pues no vamos a tener fórmulas solo a nivel de fechas o números como tal, sino que también podremos relacionar otras columnas. En la columna de fórmula tenemos que las columnas que son compatibles, pues digamos, tenemos un buen digamos, un ramillete de columnas compatibles digamos, con esa columna en particular, efectivamente, desde casillas de verificación hasta el conteo de subelementos. Y encontramos que no compatibles la casilla de numeración automática, selector de colores, archivos, enlace, ubicación, seguimiento de progreso, etiquetas, semana, y digamos, para que la tengamos en cuenta en caso de la construcción de, digamos, una fórmula en particular. Podemos utilizar entonces, por ejemplo, otras columnas. Si yo me voy a un tablero de desarrollo de software donde estoy validando mis sprints, puedo tener una columna de estado en donde los procesos, necesito saber que cada vez que yo esté en un proceso, necesito saber el avance real en el que va ese sprint o esa historia de usuario en particular. Y cada vez que, por ejemplo, yo cambie ese estado, por ejemplo, voy a pasarlo en producción. Efectivamente, cuando lo pase en producción, ese avance real ya no va a ser de un 10, de un 15, sino ya va a ser de un 100%. Se cumplió en la historia de usuario y ahora lo que me va a permitir es tener otras métricas de balance en tiempo real. Y fíjense que no solamente podemos tener esa fórmula relacionada a esa columna, sino que podemos relacionar fórmulas con otras columnas de fórmula, ¿sí? Por ejemplo, aquí donde el avance real o el avance, podemos restarlo al avance esperado. Y si vemos las columnas, el avance real, pues efectivamente es una columna de fórmula que está haciendo relación con otra columna de fórmula y me está simplificando unos resultados que quiero obtener para medir posteriormente métricas dentro de mis
tableros y proyectos. También en otros casos, por ejemplo, cómo seguir o cómo realizar un seguimiento del inventario donde tenemos valores numéricos estáticos, en donde tenemos un inventario inicial, tenemos un inventario ya reservado, uno vendido, y tenemos en stock, en donde, por ejemplo, por la fórmula de mínimos que me va a permitir ese minus, lo que me va a permitir es entonces que me va a diferenciar esos dos valores del inventario inicial, o esos valores, perdón, del inventario inicial, por eso pues lo ponemos dos veces. Esta fórmula nos va a permitir eso, el inventario inicial, el reservado y el vendido. Entonces podré obtener un resultado de la cantidad de stock que tengo en este momento. También para, digamos, conocer lo que tengo vendido en el proceso de mis productos, puedo tener esta fórmula en donde me va a redundar esa multiplicación dividida entre lo vendido y el inventario inicial, que va a ser, digamos, un tope del 100%, y esto me va a diferenciar, digamos, las dos columnas. Entonces voy a tener un resultado de que he vendido 45, digamos que ha sido el total general, y que voy a tener posteriormente estas métricas para tomar ese balance y tomar en consideración el paso a seguir. Podemos tener, por ejemplo, calcular el cambio entre dos valores, efectivamente, donde yo voy a multiplicar, voy a dividir y ver esa diferencia entre esos dos valores a nivel de porcentaje, y voy a tener esos resultados que espero. Voy a poder también calcular el total de horas trabajadas sin incluir los descansos. Esto va a ser muy valioso, por ejemplo, para recursos humanos, en donde tiene un personal contratado y necesita evaluar efectivamente desde la hora de entrada y tener claridad de ese inicio de descanso, en donde, por ejemplo, Carlos Barrera va a entrar a trabajar a las 7 a.m., sus horarios de descanso va a iniciar a las 9 a.m. y va a finalizar a las 10. Tendrá pues efectivamente la hora de salida, y posteriormente en la columna vamos a hacer, a través de una función if, ver esas horas de diferencia entre el fin del horario de descanso y el fin del horario y el inicio del horario de descanso, y posteriormente las otras columnas relacionadas me van a llevar a través de esta fórmula a una respuesta de la cantidad de horas trabajadas o facturables. Entonces, donde, por ejemplo, yo sí voy a relacionar con otro tablero ya de recursos los costos de esas horas trabajadas, por ejemplo, donde tengo aquí arriba los costos por persona, y voy a tener en esta columna una columna de conexión de tableros y otra de reflejo, donde se me va a reflejar esa columna de costos por hora, y a través de otra columna de fórmula donde voy a llamar esas horas facturables. Voy a entonces ahora poner esas horas facturables por el costo, y así voy a obtener como tal que Carlos Barrera, en esas 10 horas que ha trabajado y su costo inicial, va a tener, digamos, un saldo de 11,000 pesos. Podemos entonces, así de esta manera, generar esa agilidad que nosotros necesitamos para, digamos, responder frente, no sé, frente a nuestros comités, o para tener, digamos, esa certeza de que nuestro trabajo se está evaluando de una forma ágil y productiva dentro de las empresas. A días antes, un cliente, y por eso les pedimos que si tienen de pronto una duda en particular, o tienen un caso de éxito que ustedes consideren que es bueno aplicarlo dentro de, o traerlo aquí y verlo desde un webinar. Nos trajeron un caso particular que resolvió uno de nuestros compañeros, y ese caso estaba basado en cómo poder dividir, ¿sí? Voy a ir por acá. Voy a crear un tablero rápidamente para hacer el ejemplo.
voy a acá. Crear un... Es más, lo voy a ver desde acá. Tengo. En donde nos solicitaba entonces que tenía que dividir, verlo desde una columna de fórmulas, y esto, digamos, es algo que quisiera mencionarles, y es que Monday, pues, tiene unas limitantes temporales, y digo temporales porque efectivamente se están trabajando para que esto, pues, no suceda. Y es que las fórmulas que agregue se aplicarán a la columna entera, ¿sí? Posiblemente necesiten en algún momento simplemente que se apliquen a ciertas, digamos, a ciertas columnas en particular, o a ciertas celdas, pero pues efectivamente en este momento solo se aplica a la columna entera. La columna fórmula le da al tablero de forma horizontal, ¿sí? Lo cual significa que no puede ejecutar cálculos de manera vertical. Y aquí es donde, por ejemplo, la opción de VLOOKUP, que lo que hace es que permite esa operación, no va a poder ser utilizada. La columna de fórmula puede leer datos de las celdas de otras columnas, pero no del resumen de columnas de ninguna de otra tarea. Entonces, en el caso particular de esta, digamos, de esta inquietud que tenía el cliente, la cual fue resuelta a través de una solución que ustedes, pues, la quiero traer acá para que encuentren de que definitivamente, aunque hayan esas pequeñas limitantes, no es impedimento para poner en marcha otra, digamos, otra forma de resolverlo. Entonces, necesitaba que en digamos, en esta columna de fórmulas, poder dividir cada número de estos por el resultado de esta primera columna. O sea, 1.604.852, tener la división por 23 dividido este valor. Y no lo podía conseguir porque efectivamente no podemos dividir esto por digamos, por este valor. Entonces, ¿qué se hizo? Se construyó la solución a través de una columna de conexión de tableros, que efectivamente entonces para la solución tendría que tener otro tablero, un tablero de soporte. Y este tablero de soporte lo que me va a hacer es entonces que me va a conectar a un solo renglón, ¿sí? Y me va a traer la sumatoria de la cantidad de ítems creados dentro de esta primera tablero, lo cual voy a poder permitir a través de una columna reflejo, y esta conexión de tableros tiene que ser bidireccional para que cuando yo cree la columna reflejo, efectivamente me refleje el valor de esa columna. Llamaré a esa columna, la llamaré resultado total, ¿sí? Y posteriormente tener ese total. Ahora lo que voy a hacer es que a través de una fórmula como tal, en el segundo tablero, voy a poner total y tener ese total general, ¿sí? ¿Por qué? Porque si desde el tablero de primario voy a querer reflejar ese reflejo, no me lo va a permitir. Entonces, ¿qué debo hacer? Que efectivamente, desde el tablero secundario, con esa columna de fórmula de total real, ahora lo voy a poder reflejar desde la primera columna. Entonces, si ven acá, tengo total real que está en esa columna. Ahora, voy a tener el total real. Ahora sí voy a poder crear entonces la fórmula que me indica que números 1, o sea, la columna número 1, dividido la fórmula, que en este caso sería el total. Por ejemplo, voy a llamar total y tendré el mismo resultado. Entonces llamo total, configuro la fórmula y efectivamente tengo este total. Entonces, ¿sí se puede hacer? Efectivamente, sí lo podemos lograr a través de una solución apoyada entre otros tableros. Quizás nos llevemos un par de minutos más, pero ese caso es un caso bien particular
en donde, como tú lo explicabas, Robinson, se le busca salida a una necesidad o un planteamiento de un cliente. Así es. Que requiere una solución y que evidentemente Monday no lo va a permitir. Yo quiero hacer un repaso de lo que fue ese caso como tú lo explicabas. Entonces, Sí. En esencia el cliente tiene un tablero A y en ese tablero A tiene una columna con cantidades, que es lo que tú has llamado número 1, ¿cierto? Perdón, números. Entonces tiene unas cantidades que arrojan un total de 1.604.000 para el caso. Así El es. cliente necesitaba, como tú le explicabas, que en la columna siguiente se generara una fórmula en la cual pudiese dividir ese total de la columna por un número distinto. Y como tú lo mencionabas, claramente en Monday no es posible tomar una celda totalizada y convertirla en un dato que sea constante para toda la columna. No se podía hacer. Exacto. Al no poderse hacer esa fórmula en el mismo tablero, pues creo que ahí es donde utilizamos lo que en Monday llamamos los tableros de apoyo, ¿sí? Son Así tableros es. complementarios que nos ayudan a resolver ese tipo de datos. Entonces, como tú también lo expresabas, solución. Entonces, creamos un segundo tablero que va a ser el de apoyo en el cual nos llevamos ese total. Por favor, muéstranos ese tablero 2. ¿Cómo lo hicimos? Pues creamos un segundo tablero y como solo necesitamos un total, pues creamos un ítem. Ese ítem puede llevar el nombre que ustedes quieran, total, tablero 1 o total, columna, no sé. Posteriormente a que tenemos ese único ítem, creamos una columna de conexión hacia el tablero A, que es este. Lo conectamos y unimos todos los ítems, por eso dice 14 ítems unidos, lo unimos a este dato para que nos arroje el total de 1.604.000. Reflejamos esa columna de cantidad. Entonces, porfa, ponle cantidad también a ese para que se llame igual que la columna inicial, ¿cierto? Que es la columna fuente. Ahora sí tenemos en un único renglón un dato que es 1.604.000, que es la sumatoria de la columna del tablero 1. Pero ¿qué tenemos ahora? Pues solución. Solución sería llevarnos ese 1.604.000 y reflejarlo ahora en el tablero 1, ¿cierto? Esa sería una solución que uno diría, yo lo puedo hacer. Pero resulta que cuando yo la reflejo, porque estoy reflejando ahora ese 1.604.000 que lo necesitamos esté en cada ítem, en cada elemento de toda la columna, cuando yo voy a armar esa fórmula no me lo permite, no me permite armar esa fórmula con un reflejo del reflejo. Como no lo podía hacer, entonces la solución, entonces devuélvete al tablero 2, la solución tenía que estar enfocada en hacer que ese reflejo se convirtiera en un dato propio del tablero para que dejara de ser un reflejo. Al dejar de ser un reflejo en el tablero base, yo podía armar la fórmula, ¿correcto, Robinson? Así Entonces es. había que convertir ese dato en un dato propio del tablero. ¿Cómo lo logramos? Entonces, A través de la fórmula a total. través de una columna fórmula. ¿Qué hacemos con la columna fórmula? Le decimos, coja el reflejo y simplemente tráigamelo a esta columna. Eso es lo que hicimos. Traer el reflejo a la columna. Ahora ya ese dato es propio del tablero, no es un reflejo, es propio. Como ya es propio, ahora sí me lo puedo llevar para el otro lado y armar la fórmula. Suena complejo, pero al final lo que hay que hacer es encontrar el camino. ¿A dónde nos conduce esto para todas las personas que nos están escuchando? Existirán casos, situaciones que parecen imposibles de resolver. Puede ser que alguno de ellos al final sea una limitante tal que no logremos encontrar una solución, pero en la mayoría de los casos hay caminos para interpretar la necesidad y convertir esa necesidad en una solución que al final otorga lo que el cliente necesitaba. Necesitamos que 1.604.000, que era el total, se convirtiera en una constante dentro de toda la columna y ahí lo logramos. Y luego de que se volviera una constante, convertir esa constante en la fórmula que requería el cliente, que era la constante, ese dato constante, por el valor de la columna números, y nos arrojaba el dato. Creo que fue un muy buen caso de uso para que todos los clientes lo tengan ahí presente. Y bueno, quería simplemente complementar eso. Robinson, gracias. Vale, muchísimas gracias, señor Ricardo. Y bueno, pues con esto
pues efectivamente damos fin a nuestro espacio de hoy, en donde queríamos mostrarle diversos casos de uso. Efectivamente, los casos de uso se extienden, pues, digamos, a múltiples casos, en donde, por ejemplo, en el equipo de ventas, tenemos todas estas fórmulas, las cuales podemos copiar y pegar dentro de la columna de fórmula sin ningún problema. Por ejemplo, me llevo esta y la pongo dentro de una columna de fórmula y puedo simplemente configurarla. Así tenemos entonces muchísimas fórmulas, las cuales puedo utilizar, por ejemplo, el seguimiento de costos. Puedo calcular diversas operaciones, por ejemplo, en la columna de fórmula, perdón, en las fórmulas de fecha tenemos cantidad de columnas que pueden ser utilizadas, que ya están prediseñadas y efectivamente utilizarlas dentro de esta columna. Este es el mundo de las fórmulas y pues efectivamente son bastante amplias. Entonces, digamos que desde Monday nos permite efectivamente utilizarlas sin ningún problema. Bien, entonces esto ha sido todo por el día de hoy. Recordándoles que se suscriban a nuestros canales en YouTube. Nos pueden encontrar y suscribirse haciendo clic en el botón para que no se pierdan pues efectivamente del contenido que allí reposa de los diferentes casos de uso que hemos realizado. También en Instagram, como les mostramos en la presentación, podemos entonces efectivamente desde allí mostrarles diferentes procesos y que estén enterados de cuánto se van a llevar estos casos. Recuerden entonces que la invitación es para el próximo viernes, ¿sí? En donde veremos otro caso particular de monday.com y en donde están pues efectivamente cordialmente invitados. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.